Hoy es miércoles de inmigración y como cada miércoles ya está con nosotros el doctor Guillermo Nolivos, abogado de inmigración, para responder a todas sus preguntas. Doctor, qué placer saludarle, bienvenido. Hola Marjorie, feliz miércoles. Feliz Gracias. miércoles para usted, gracias por estar en esta cita compartiendo con nuestra audiencia estos temas que son tan comunes, doctor, las implicaciones de pedir un asilo. ¿Cuáles son esos errores más comunes que la gente suele cometer? Bueno, el error más común que la gente comete, de acuerdo a lo que nosotros vemos en la oficina, es que las personas no entienden cuándo deben introducir una solicitud de asilo. Acuérdense que existe el problema o la regulación exige que una solicitud de asilo debe de introducirse dentro del primer año de haber entrado a los Estados Unidos, ¿ok? Y este tiempo se cuenta desde el momento que la persona cruza la frontera, ¿ok? No cuando la liberan, no cuando van a ver al oficial de deportación, no cuando tienen la cita en la corte. Entonces, las personas muchas veces están confundidas porque creen que cuando los liberan es que se empiezan a contar el año o el año se cuenta a partir de cuando tienen la primera audiencia con el juez o que cuando tienen la audiencia con el juez es que deben de presentar el caso de asilo. No, es importante que sepan que se cuenta a partir del momento que cruzan la frontera. Entonces, es importantísimo entender esta regla. Doctor, ¿quiénes califican para un caso de asilo? Bueno, la ley de asilo establece que toda persona que haya sufrido persecución, y persecución se entiende como maltratos severos, ¿ok? A raíz de tu raza, tu religión, tu nacionalidad, membresía de un grupo social determinado o por tu opinión política, pueden calificar para un asilo, pues estas son las 5 características que protege la ley. Ahora, ¿cuáles son como los argumentos que necesita una persona para que su caso sea válido, sea creíble? Bueno, lo que la persona necesita hacer es detallar en una narrativa exactamente qué fue lo que le ocurrió en su país, cuáles fueron los motivos del ataque, describir cómo fueron los ataques, por qué la persona piensa que esos ataques se debieron a una de estas 5 características, ¿verdad? Y el miedo que esa persona tiene de regresar a su país en estos momentos. Es decir, ¿por qué usted cree que si va a regresar ahora a su país de origen, esos ataques van a continuar? Entonces, estos son como los puntos claves, ¿verdad? Que una persona tiene que tener en mente cuando prepara un caso de asilo para que pueda tener éxito, obviamente. Ahora, doctor, cuando la persona carece de los recursos informativos probatorios como un artículo de prensa o algo que haga valer ese testimonio que está dando, ¿puede servir en este caso lo que significa la asesoría de una consulta psicológica que refleje el nivel de estrés o de acoso, por ejemplo? Bueno, de acuerdo a las últimas regulaciones en Estados Unidos, especialmente el Real ID, el Patriot Act, se requiere que la persona corrobore los eventos de persecución que narra en su declaración de asilo en la mayor cantidad posible. Y si no tiene una corroboración, por lo menos explicar por qué no la tiene. En cuanto al daño psicológico que tú te refieres, ¿verdad? Sí. A un reporte psicológico. Obviamente, cuando una persona, no es lo mismo cuando a ti te golpean, ¿verdad? Que tú vas al médico y puedes luego, si sufriste una cortada, luego hay una evidencia física, pues, de que sí, hubo un maltrato físico. Hay un reporte médico, sí, esta persona vino a la emergencia, se le tomaron unos puntos, tuvo que estar en cama, etcétera, etcétera. Pero el daño psicológico es más difícil de demostrar, al menos que tú utilices, por ejemplo, un reporte de un psicólogo que entonces te haya tratado por un tiempo, ¿verdad? Y Ujú. entonces determine si esta persona sufrió un trauma psicológico, puede haber sido estrés postraumático, depresión, ansiedad, y a raíz de estas condiciones psicológicas se deben al maltrato que sufrió en su país. Y esta es una muy buena herramienta para demostrar en tu proceso de asilo de que existió un maltrato emocional.
Entiendo, doctor. Y las personas que son llamadas, por ejemplo, para la entrevista de asilo, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Qué es lo que debe hacer? Bueno, prepararte para una entrevista de asilo es sumamente importante, ¿verdad? Porque Sí. allí es donde tú vas a tener la oportunidad de explicarle al oficial, si vas a la oficina de asilo o si vas a la audiencia ante el juez, qué fue lo que te ocurrió bajo tus propias palabras. Entonces, es bien importante que tú domines el tema, o sea, que tú conozcas tu historia, que te hayas leído tu narrativa, que hayas leído las evidencias que apoyan tu caso, las cartas de las personas, de los testigos que quisieron ayudarte y escribieron cartas. ¿Por qué? Porque puede ser que en la entrevista de asilo te pregunten, ¿quién es Marjorie? Ah, bueno, Marjorie es la persona que estaba conmigo cuando tuvimos que huir en el carro y mis atacantes dispararon y entonces ella fue la que me llevó al hospital después que quedé herido de bala. Entonces, ok. ¿Y por qué la carta de ella dice esto y esto y esto? Y tú tienes que tener la posibilidad de explicar. Entonces es bien importante que tú conozcas tu expediente, ¿ok? Porque nada da más seguridad en una entrevista de asilo al oficial de que tú sepas, pues, de qué estás hablando. Claro, claro. Doctor, y en el caso de la visa U, nos están preguntando quiénes aplicarían y cuáles serían los beneficios de esta visa. Bueno, la visa U es una alternativa a personas que, aunque no sufrieron maltratos en sus países de origen, han sufrido de ciertas consecuencias de actividades criminales aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, claro, la clave es que tiene que haber sufrido haber sido víctima de una actividad criminal y que el ser víctima le causó daños severos, obviamente. Puede ser daños físicos como daños emocionales. Entonces, la ley establece una lista de las actividades criminales que contempla para este beneficio. No, no son todas las actividades criminales, pero, por ejemplo, si existe un robo agravado donde usted salió herido, ¿verdad? Entonces eso es una felonía, pudiese incluirse si fue víctima de violencia doméstica en una relación con un extranjero, ¿verdad? Porque acuérdate que si eres víctima de violencia doméstica en una relación con un ciudadano o residente permanente, existe la protección bajo VAWA, ¿ok? Sí. Pero si fuiste víctima, por ejemplo, que estamos viendo últimamente en las noticias, con muchos inmigrantes que están llegando de otros países y se ve que son algunas relaciones, no todas obviamente, son víctimas de violencia doméstica, entonces estas personas pudiesen solicitar una visa U, ¿ok? En base a ese maltrato que hayan sufrido en su relación. Entonces sí, es una alternativa que eventualmente también te va a llevar a la residencia permanente. Doctor, compartimos a esta hora los testimonios que nos hacen llegar la audiencia. Nos dicen así: doctor, le escribo desde el estado de Aragua, Venezuela. Soy pastor evangélico. Tuve una visa americana por casi 20 años, pero también la tengo vencida. ¿Cómo haría para poder solicitar asilo con mi familia? Gracias por la información. Bueno, para poder solicitar asilo tienes que estar dentro de Estados Unidos, ¿ok? Entonces lo Ok. primero que tú tienes que ver es cómo tú puedes ingresar al territorio de los Estados Unidos y una vez dentro del país puedas entonces solicitar asilo. Muchas personas se van hasta México y estando cerca de la frontera solicitan una visa por el proceso de CBP One, la aplicación CBP One, y entonces espera hasta que se abra una oportunidad de ir a hablar con un oficial en la frontera para que entonces puedas entrar y solicitar asilo de esa manera. Entiendo. Doctor, nos escriben y nos dicen así: en enero el patrocinador pues ya tiene aprobado mi petición, pero por unos errores que cometí durante la aplicación CBP One no quiere enviar para que me den mi permiso de viaje y siempre me sale que no se encontró el registro, que revise mi fecha de nacimiento y pasaporte y bueno, necesito de su ayuda, doctor. ¿Qué puedo hacer? Si hay un error en los datos de la persona que va a viajar y ya aprobaron la autorización o ya aprobaron
la I-134A, ¿verdad? Si estamos hablando de este tipo de casos, Sí. entonces probablemente vas a tener que introducir una nueva I-134A o intentar corregirla, ¿ok? Con los datos correctos del beneficiario, porque por eso debe ser que no te está saliendo la autorización para viajar, ya que no están tus datos correctos y al no coincidir el uno con el otro, entonces la aplicación no te va a aprobar para tu viajar. Nos escriben, doctor, yo tengo visa de turista, ¿puedo apelar por el beneficio del TPS? Si entraste a Estados Unidos y estabas presente para el 31 de julio del 2023, entonces sí puedes acogerte a ese beneficio. Si llegaste después del 31 de julio del 2023, ya no eres elegible porque no cumples con el requisito de presencia física. Si nos escriben una persona, doctor, ¿qué puedo hacer? No he tenido respuesta sobre el parol humanitario que se solicitó el pasado mes de noviembre, ya hace un año que se hizo. Sí, hace más de un año, porque imagínate, Sí. noviembre del año 2022, 2023. Bueno, esto es algo que estamos viendo muy común, ¿ok? A muchas personas que tienen más de un año en espera del parol humanitario. Y la verdad es que no hay unas alternativas, la ley no explica o el gobierno no ha explicado qué podemos hacer en este tipo de casos. Está la iniciativa de los abogados, muchos recomiendan cancelar esa solicitud inicial y empezar con una nueva, ¿ok? Este, Modificar los documentos, los recaudos que se introdujeron en esa solicitud inicial para ver si esto reactiva el caso. Algunas personas han hablado con su representante en el Congreso. Todos estos han dado resultados mixtos, ¿verdad? No hay una corriente que uno pueda decirle a la persona, si haces esto, seguramente te lo va a activar. Entonces, bueno, habrá que probar una por una a ver cuál de todas funciona mejor. Sí, siguen insistiendo en ese caso de que tienen 11 Ujú, meses desde que se hizo la solicitud y todavía nada. Bueno, eso que ujú. usted señala pudiese ser una opción. Seguimos Sí. compartiendo los testimonios, doctor. Si mi esposo vive en los Estados Unidos, mi niño de 14 años y yo vivimos en Venezuela, el tío pidió al niño por paralo humanitario. ¿Puede viajar solo con la aerolínea y llevar el permiso de viaje? Porque yo le doy por hecho por la notaría, es decir, yo le hago ese permiso. ¿Mi esposo puede recibirlo en Miami o necesita otro documento de viaje? Va a necesitar una persona mayor que lo acompañe, porque las regulaciones establecen que no van a aceptar niños que viajen solos, ¿ok? Ok. Entonces va a tener que viajar con un adulto, que lo venga a traer aquí a Estados Unidos, se lo entrega a su papá y entonces el niño ya queda bajo la custodia de su padre. O sea, no tiene que ser un familiar, doctor. No necesariamente, pero sí Ok, tiene que ser una persona adulta. ok. Me denegaron el permiso de trabajo que ellos me dicen que yo envié antes del tiempo, pero realmente lo envié 160 días después. ¿Qué puedo hacer al respecto si he visto que le está pasando a muchísimas personas? Sí, estas son oleadas de decisiones que el gobierno, por alguna razón, tratando de ser muy efectivo, ¿verdad? Entonces, si solicitas tu permiso de trabajo por asilo, acuérdate que tú lo puedes iniciar el proceso los 150 días, pero tienen que acumularse 180 días para que lo aprueben, ¿correcto? Ok. Entonces, a veces el gobierno quiere ser súper efectivo, ¿verdad? Entonces recibe la aplicación hoy, ¿verdad? El día 151 y ya el día 152 tienen una decisión negándolo porque no se han acumulado los 180 días. Entonces son muy efectivos, ¿verdad? Para eso. Este, sí, entonces mi recomendación es esperar que tengas los 180 días o que ya se vayan a cumplir los 180 días de haber introducido tu caso de asilo, ¿verdad? Si estamos hablando de este tipo de casos, y entonces iniciar nuevamente el proceso porque no tiene sentido de que apeles de esa decisión, porque además vas a tener que pagar el monto de la apelación cuando vuelvas a iniciar un proceso que no te va a costar nada y el gobierno lo tiene que decidir dentro de 30 días. O sea, doctor, hay que esperar el tiempo reglamentario porque también hacer la solicitud antes de tiempo, pues estaría errado, estaría fuera de tiempo, así Bueno, sea con antelación.
Bueno, fíjate que esta persona lo ha hecho correcto, o sea, Ok. la ley dice que tú lo puedes solicitar después de los 150 días, pero el gobierno tiene que esperar 30 días más, que se cumplan 180 días para aprobarlo. Entonces, obviamente, alguien dentro del gobierno no está haciendo su trabajo como es, porque si sabe que recibe una aplicación de permiso de trabajo por asilo, sabe que tiene que esperar 30 días hasta acumular 180 días para aprobarlo. Entonces, simplemente lo están negando, porque le llegó el expediente en ese momento y revisó, no tiene los 180 días negado, que lo vuelva a introducir cuando ya tenga 180 días. Pero la ley dice que tú puedes iniciarlo a los 150 días. ¿Ok? Pero si estás teniendo este tipo de resultado si es lógico esperar entonces hasta el día 180 para enviar. Ya, entiendo. O sea, está en la ley, pero la realidad dice que es preferible esperar el tiempo de los 180 días. Correcto, porque a veces ocurren estas cosas, otras veces no ocurre, o sea, la gran mayoría de las veces no ocurre, pero de repente hay alguien por ahí dentro de UCI que quiere, tú sabes, ser súper eficiente y bueno, ocurren estas Claro, cosas. ¿para qué Ujú, arriesgarse? Seguimos ujú. compartiendo con ustedes los testimonios, doctor. Nos dicen así, ¿hay alguna manera de renovar mi visa? Se venció el 26/11 del 2023, era de 10 años, pero yo estoy en Venezuela, ¿qué opciones tengo? No viajé a los Estados Unidos con esa visa, la única vez que fui fue en el 2012, luego renové y me la dieron, pero no volví a ir. Bueno, el procedimiento normal, ¿verdad? De todo, que todo el mundo usa, llenar tu aplicación DS-160, indicar en cuál consulado vas a ir a solicitar esa visa. Acuérdate que como Venezuela no tiene consulado, Ujú. entonces existe la posibilidad de ir a un sinnúmero de consulados donde te puedan dar esa visa. Creo que la última vez, si mal no recuerdo, Uruguay como que estaba dando citas bastante rápido, ¿ok? Entonces tendrías tú que ver cuáles son los requisitos, porque muchas veces tienes que ir a un banco local a pagar la tarifa o si puedes hacer el pago online. Entonces ya dependerá de esos consulados, sus reglas específicas en cuanto al pago de las tarifas, toma de huellas, etcétera. Sí, nos están escribiendo justamente diciendo que renovaron o están solicitando la renovación de la visa en República Dominicana, pero la señora dice que le preocupa el número de personas que han sido rechazadas. Su hijo es ciudadano americano. Ella quiere saber si esto de alguna manera la puede beneficiar o por el contrario la perjudica al saber que tiene una persona ya establecida aquí. Bueno, depende del oficial que te atienda, ¿verdad? Si Ujú. tú demuestras que tienes suficientes lazos en Venezuela, tienes tu casa, tu vida hecha en el país, tienes familiares y simplemente vas a visitar a tu hijo sin intenciones de quedarte, ¿verdad? Porque acuérdate que un ciudadano americano puede patrocinar a sus padres, pues, para una residencia permanente. Entonces, si les queda claro que tus intenciones son ir a ver a tu hijo, porque tiene mucho tiempo que no lo ves, o quieres conocer tu nuevo nieto, si es que tienes un nieto, ¿verdad? Entonces, esas son razones lógicas para pedir una visa. Dependerá del oficial, obviamente, que revise tu caso y la documentación que acompañe. Nos están preguntando, doctor, ¿qué va a pasar con las personas venezolanas que están en la frontera y que ya llevan 2 meses? ¿Qué opciones tienen ellos Las personas venezolanas que están en la que están en la frontera con frontera? México. Bueno, obviamente que la recomendación es esperar hasta que le llegue su cita para que hablen con un oficial de inmigración y los dejen entrar por medio de la aplicación CBP One, ¿ok? Cruzar la frontera de manera ilegal siempre ha sido una alternativa que no es recomendable porque es ilegal, ¿ok? Entonces no es algo que uno puede recomendar. Ah, sí, cruza la frontera, es algo ilegal que no se Claro. debe hacer. Entonces, lo lógico, bueno, es esperar que te llegue tu turno para que tú entres. Entrando con con la aplicación CBP One, vas a entrar con un parol que te va a permitir conseguir un permiso de trabajo y estás entrando de la manera regular como el gobierno lo está estipulando. ¿Qué Entrar información de tiene manera sobre ilegal. los retrasos, doctor, con respecto a la aplicación CBP One?
Bueno, el retraso es a lo largo de todo de toda la población que está intentando obtener una cita. Obviamente, todo el mundo sabe que la frontera está abarrotada de Mm, personas y bueno, hay un número finito de oficiales y de dinero, digamos, ¿no? De recursos. sí. Y ellos hacen lo que pueden, no pueden atender a todo el mundo, entonces la gente tiene que esperar. Claro, claro, eso es lo establecido. Nos Eso es lo están establecido. preguntando, ¿qué debe hacer una persona venezolana? Tiene 8 años en Estados Unidos, el pasaporte está vencido y dice, está ilegal allá, ¿qué debe hacer para regresar a Venezuela? Bueno, esa persona pudiese regresar a Venezuela, intentar regresar a Venezuela. Tengo de la oficina, hemos sabido de personas que han regresado con su pasaporte vencido, no han tenido problemas en ingresar al país. Pues esta persona lo que tiene que hacer, si no tiene ningún proceso migratorio abierto, simplemente comprar su boleto, este, y ver qué país le permite por vía de un salvoconducto entrar a pasar por ese país y luego ingresar a Venezuela. Entonces, tendrías que averiguar si por Bogotá, una línea aérea colombiana que te permita hacer este tipo de escala, ¿verdad? Para que puedas entrar a Venezuela con el pasaje, con el pasaporte vencido. ¿Y dónde se tramita ese salvoconducto, doctor? Bueno, generalmente es el consulado del país respectivo, ¿ok? Ok. Que es el que te lo emite para que tú puedas entonces ingresar a ese país temporalmente y hacer lo que vas a hacer. Por ejemplo, muchos salvoconductos son emitidos por motivo de que vas a renovar el pasaporte. Entonces, eso es una alternativa, ¿ok? Pero para eso tienes que tener tu cita en el consulado. Ahora, si tu idea es regresar, pues entonces sí tienes que sacar un salvoconducto para poder ingresar a ese país y luego de ahí viajar a Venezuela. Entendido. Doctor, nos siguen preguntando por el tiempo de espera del parol. Una persona nos dice, ya tengo 9 meses esperando el permiso de viaje para estar con mis hijos, que tienen 8 años de edad, están en Estados Unidos, su padre es perseguido por el gobierno. ¿Qué podemos hacer? Bueno, otra alternativa para esta persona es intentar ir hasta México y hacer su cita por CBP One, ¿ok? Y bueno, esperar que le den su cita para que cruce entonces la frontera hacia Estados Unidos. No sé si la persona tendrá alguna condición médica que requiera que ella venga para acá con un parol humanitario especial por tener una condición médica, pero esos paroles son más difíciles de otorgar, pues necesitas evidencia de la necesidad de venir a Estados Unidos para un tratamiento médico. El hecho de que tu esposo está acá en una solicitud de asilo con tus hijos no lo veo viable para este tipo de parol, ¿verdad? Porque hasta que no le otorguen el asilo, pues no sabemos, el gobierno no determina si eres un perseguido político o no, ¿ok? Ok. Entonces, sí, son situaciones difíciles, pero las herramientas también son bastante específicas. Sí, doctor, hemos visto pues muchísimas personas del lado de México esperando justamente por una respuesta en la frontera para poder ingresar aquí a Estados Unidos y la gente se hace la pregunta, ¿qué va a pasar con esa ley o ese proyecto de ley denominado SB4, calificado por muchos como la ley antiinmigrante? Bueno, ese proyecto SB4 antiinmigrante de Texas, ¿verdad? Ya esto es algo que las cortes se están encargando. Por los momentos no tiene aplicabilidad y sería bastante extraño, ¿verdad? Diría yo desde el punto de vista legal, que le den aplicabilidad, porque esto significaría que entonces el gobierno de Texas tendría que crear su propio organismo de Ministerio de Relaciones Exteriores o algo por el estilo para negociar el envío de deportados a otro país, ¿verdad? Acuérdate que esto es una potestad del gobierno federal, entonces el gobierno de Texas no tiene potestad de negociar con ningún país para enviar deportados. Entonces es algo que simplemente es una guerra política entre demócratas y republicanos
para crear un show político, ¿ok? Porque sabemos que es algo que el estado de Texas no puede realizar. Entonces es algo que el gobernador está haciendo por campaña, me imagino yo, política, para dejar ver de que él está intentando hacer algo a favor de su estado, pero eso no es la vía de hacerlo. Gracias, doctor, por aclarar y despejar las dudas de nuestros televidentes, por este espacio informativo para aclarar tantas interrogantes que tiene nuestra comunidad. Feliz día, ahí están los contactos para todas las personas que quieran tener una asesoría personalizada y que puedan recibir todas las respuestas a su caso en específico. Doctor, gracias por su tiempo, que pase un feliz día. Gracias, Marjorie, y gracias a todas las personas que se conectaron hoy para plantear sus preguntas. Y bueno, estaremos aquí la próxima semana nuevamente, listos para aclarar cualquier duda y para discutir cualquier novedad con el tema migratorio. Feliz semana y feliz fin de semana para todos por allá. Así es, igual para usted, doctor. Feliz fin de semana por anticipado. Era el doctor Guillermo Nolivos, abogado de inmigración, respondiendo el día de hoy todas sus preguntas. Allí tienen las coordenadas, los números de contacto para más información.